Don Pedro anima a sus sacerdotes a apoyar críticamente los movimientos que intentan cambiar la situación de injusticia que vive Centroamérica. Y llama a Roma al padre John Sobrino para que le explique en qué consiste esa teología de la liberación, abrazada con fervor por obispos como Óscar Romero, Elder Cámara, Larraín o Sergio Méndez, mientras que desde la cúpula vaticana se rechaza como infectada de marxismo. La acusación de marxista empieza a pesar como una losa sobre la cabeza de Pedro Arrupe. El padre Arrupe veía la realidad, que a la injusticia le llamaba injusticia. Y el marxismo, él no era ningún experto en marxismo, aunque sí decía, sepan de eso por amor de Dios, sepan del marxismo. Pues supongo yo que él veía, como veíamos toda persona, quitando los retrógrados empedernidos, que los hay, ¿verdad? Veía en el marxismo movimientos, tendencias éticas importantes. En Europa, la opción por los pobres se plasma en movimientos como el de los sacerdotes obreros y en las manifestaciones de algunos jesuitas, como los españoles Díez Alegría o José María Llanos, a los que se empieza a calificar de curas comunistas. La compañía no tiene ninguna ideología política, sino solamente es el Evangelio. Por consiguiente, el jesuita que se declara miembro activo de un partido está fuera de lo que la compañía quiere. Y si por eso hacen cambiar la imagen de la compañía, sería muy triste, porque sería que la compañía se está politizando, lo cual yo no puedo admitir. La compañía es evangélica y no se casa con ningún partido ni con ninguna ideología. Los cambios aprobados en la congregación número 32 se van imponiendo no sin reticencias en el seno de la Compañía de Jesús. Pedro Arrupe ve crecer la resistencia interna. Las tensiones creadas por la nueva línea coinciden con la marcha de muchos sacerdotes que abandonan la compañía. Además, desde países como Vietnam, la India, Mozambique o Rodesia, llegan noticias del asesinato de jesuitas. La situación comienza a ser insostenible. En España, algunos sectores hablan de escisión y apelan al Papa para que intervenga. Ellos proponían la posibilidad de una compañía más directamente dependiente de la Santa Sede, una provincia española más conectada o vinculada con la Santa Sede. Yo creo que en general los papas estaban un poco asustados después de las cosas que habían ocurrido después del concilio, ¿no? Y de broma le decían a Pedro Arrupe, un vasco fundó la Compañía de Jesús y otro se la está cargando, ¿no? Yo creo que es una verdadera calumnia. Arrupe es el que ha encarrilado a la Compañía de Jesús para que pueda cumplir la misión que hoy le espera en esta hora no fácil, sino muy difícil de la historia de la Iglesia y del mundo. Pero la realidad decía algo bien distinto. En el Vaticano se miraban con lupa las iniciativas que se tomaban desde la curia generalicia de los jesuitas. Desde Pablo VI al actual pontífice Juan Pablo II, los papas hicieron llegar al padre general Arrupe su temor por lo que consideraban una falta de firmeza en el mando. Pablo VI, en una conversación larga que tuve con él, en que estuvimos hablando del padre Arrupe, me dijo, es un santo, es un hombre extraordinario, quizás un poco débil en el gobierno. Yo sonreí, sin atrevérmele a decir que eso es lo que dicen de ti también. Lo que le dijeron en el Vaticano, un hombre como Pablo VI y luego Juan Pablo II, ambos le reprochaban no tener en cuenta la realidad del sacerdocio, de los rituales cristianos, del lenguaje cristiano y católico, de mantener una cierta prudencia. Sí, es posible, pero tampoco era prudente Ignacio de Loyola. En agosto de 1978, el reloj se para en la Iglesia Católica. Pablo VI, el Papa del Diálogo, ha muerto tras una breve agonía. Inmediatamente se ponen en marcha los mecanismos sucesorios. Después de 24 horas de cónclave, un suspiro de alivio llena la plaza de San Pedro cuando sale por la chimenea de la Capilla Sixtina la fumata blanca.
Habemus Papam. El patriarca de Venecia, Albino Luciani, llega al trono de Pedro, el pescador, con el nombre de Juan Pablo I. Pero la tranquilidad durará poco. Ante la sorpresa del mundo, y tan solo un mes después de su elección, Juan Pablo I fallece mientras dormía. De nuevo, se inician las especulaciones sobre la sucesión. Y el 15 de octubre, un nuevo papa, un pontífice llegado desde detrás del telón de acero, se asoma al balcón de la Basílica de San Pedro para saludar a los fieles de todo el mundo congregados allí. Como homenaje a su antecesor, tomará el nombre de Juan Pablo II. El padre general de la Compañía de Jesús espera con expectación su primer encuentro con el nuevo pontífice. Cuando finalmente se produce, Arrupe encontrará en Juan Pablo II los mismos recelos que en sus antecesores, agravados por la experiencia del comunismo que el Papa había vivido en su Polonia natal. Yo solía decir en aquellos años, la Iglesia no le tiene miedo al marxismo, la Iglesia le tiene miedo a Dios, y dándole la vuelta. Arrupe no era un amante del marxismo, era un amante de Dios. ¿Y quién es ese Señor Dios, verdad? Pues aquel que decía, a través de los profetas de Israel, ¿verdad? Ustedes, que venden al justo por un par de sandalias, ¿verdad? Ustedes, que roban a la viuda, ¿verdad? Entonces, con ese Dios que tenía Arrupe, y otros, ¿verdad? El estar en favor del pobre, en favor de la justicia, era lo evidente. Pedro Arrupe ve con desolación la desconfianza del Papa. Él, que vive con auténtica sinceridad su voto de obediencia al Papa, el cuarto voto de los jesuitas. Siente que el camino que ha iniciado es el correcto, y aunque le duele profundamente la incomprensión del Vaticano, no puede cerrar los ojos a los problemas del mundo que le exigen una respuesta. Así nacen iniciativas como la Misión Obrera o el Servicio Jesuita para Refugiados, una auténtica preintuición de la atención al problema migratorio. Estaban en una reunión informal hablando de muchas cosas, la situación del mundo, y uno comenzó a hablar de los vietnamitos del mar, de boat people, como se decía en aquel tiempo. Y Arrupe se dijo, si Ignacio vivía todavía hoy, ¿qué diría a la compañía frente a este problema? Y inmediatamente comenzó a pensar cómo la compañía, los jesuitas, podían contestar a esto. Era un hombre sobrenaturalmente optimista, tan sobrenaturalmente optimista que ante los mayores problemas era capaz de seguir esperando. Y yo creo que esto es señal, pues, de una gran riqueza, sobrenatural y riqueza interior, y que era capaz de llevarle a los momentos más difíciles a superar las dificultades. Bueno, yo creo que el perfil es el de un místico. Lo que pasa es que los místicos son peligrosos. Un místico, un hombre muy convencido de sus ideas y sus planteamientos de vida, pues será siempre un hombre atrevido, arriesgado, como lo fue él en las cosas que pertenecían a la vida de la Iglesia, a la evangelización, a la justicia social, a todo ello.